México está en un proceso de transformación y esa transformación también pasa por el Congreso, específicamente a través del Senado de la República. Y ahorita se están discutiendo temas muy importantes para el desarrollo económico, como es la Ley de Ingresos y el paquete económico. De eso y más vamos a platicar hoy con el senador Alejandro Armenta, quien es presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Senador, de veras, Alejandro Armenta, qué gusto que estés con nosotros en esta billetera. El presupuesto, híjoles, siempre es un estira y afloja, como que la cobija nunca nos alcanza. Tenemos ingresos con problemas y un montón de gastos. ¿Cómo viene la formulación en esta ocasión, Alejandro? Mauricio, muchas gracias, Alicia. ¿Cómo estás, por esta senador? oportunidad. Bueno, son 6 billones, 6.1 billones de pesos. El año pasado fueron 5.8 y el presupuesto anualmente va creciendo. Lo importante ante los ojos de los ciudadanos es que exista justicia tributaria y justicia distributiva. ¿Qué significa esto concretamente? Que el que gana más pague más, el que gana menos pague menos, que todos paguemos. Pero aquí la mayoría no paga, o sea, ¿no? Por eso. Y tienes razón, Alicia. Pero no nada más es una suerte de evasión, senador. La verdad es que de los 57 millones de contribuyentes, solamente el 35% contribuye. El resto tiene impuesto al salario o está en la economía, o sea, ¿cómo te llaman? Subsidio al salario o está en la economía informal. Sí, por eso esta miscelánea que se está presentando, que estamos ya discutiendo, este paquete económico que presentó el secretario Arturo Herrera por encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca ampliar la base, que eso es lo fundamental, combate la evasión, la corrupción y sobre todo, para nosotros es fundamental una distribución más justa de la riqueza. Elimina facultades que el presidente tenía o que los presidentes tenían en turno, que implicaba cancelación de condonación de créditos o de impuestos. Esto último, perdón, Condonación. Sí, sobre todo porque recientemente el SAT dio a conocer la lista de evasores, ¿no? No evasores, la lista de no cumplidos que fueron condonados. Y era un mecanismo que se utilizaba bajo un procedimiento legal, pero A ver, nosotros... y el presidente propuso un cambio constitucional para modificar el 28, el artículo 28, de tal manera que se elimine esta facultad o posibilidad de condonación de impuestos, ¿no? Sí. O de perdones fiscales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando haya... O sea, ¿realmente se le quita esa facultad para cuando hay una situación como la del temblor del 19, donde hacen como los de ahorita, una pausa fiscal y permiten a la gente dejar de pagar 6 meses para recuperar su vida? Porque en contingencias esto era la facultad normal, después se fue tergiversando. Y evidentemente la iniciativa que presentó el presidente considera los casos de exclusión, y son estos precisamente. Los casos de contingencias, desastres humanos, porque no son naturales, son desastres humanos. Lo que sí me llama la atención, la justicia fiscal que mencionaba, senador, la parte de ampliar la base fiscal, ¿es con este impuesto la retención del 20% que se está proponiendo para las rentas de catálogos? ¿O cuáles son las medidas que estaríamos encontrando como para ampliar la base de contribuyentes? No hay más impuestos, no hay nuevos impuestos, simplemente necesitamos que todos paguemos impuestos. Esto es fundamental. ¿Cuáles son los cambios fiscales para incorporar a toda la base? O sea, ya sabemos que no hay incrementos de impuestos tradicionales, salvo en el caso del IEPS, a bebidas calóricas y alimentos de tipo calórico. Pero hay otros nuevas modalidades de sectores que estaban fuera del circuito del pago de impuestos. Eso que yo decía. O sea, ¿es ventas por catálogo? Las plataformas, la industria de las plataformas digitales en nuestro país, Alicia, crecieron 400%. Y el mercado, en términos económicos, es son plataformas de contacto. Más de 150 mil millones de pesos. ¿Y ahí cómo va a ser el pago de impuestos? Mira, déjame decirte que México, igual que los países de la OECD,
están trabajando, estamos trabajando, sobre todo el SAT, Hacienda, están trabajando en las fórmulas, porque es un tema muy complejo. El tema del ciberespacio, se puede entender que tus servidores o la nube se encuentra en cualquier parte del mundo. Pero ¿Y dónde le cobras? ¿Y dónde le cobras? Todos, donde se realiza la actividad económica. Efectivamente. Ajá, Y eso tecnológicamente lo están precisando, pero es fundamental que todos paguen. ¿Cuál es la lógica? Todos debemos de pagar impuestos y que haya justicia. Los que ganan más, pagan más. Pagamos más los que ganamos más que los que ganan menos. Eso el ciudadano lo entiende. Ayer decía, bueno, no ayer, la semana pasada decía el secretario de Hacienda en la glosa del informe algo que además recuerdo muy bien su intervención y lo subrayaba. A pesar de la reforma fiscal del sexenio pasado, del incremento de tasas, la recaudación fiscal, o sea, de impuestos, pasó del 7% al 13%. Claro. Pero el promedio de América Latina es del 17% y el promedio de países OCDE, tipo los coreanos que te encantan, ¿no? Está en 21%. Es que Entonces aquí dices, la bueno, informalidad entiendes es la abrumadora. capacidad de distribución y de reducción de deuda. Claro, Alicia, Mauricio, somos el país que en la OECD peor recauda. Peor recauda. Pero, senador, ¿no hay otros métodos para ampliar la base fiscal? Digo, se ha hablado muchas veces de los impuestos indirectos, de los impuestos al consumo, no de nuevos impuestos, simplemente que sean fáciles de recuperar, que incorporen a más gente. Ya lo decía Alicia. El reordenamiento fiscal de estados y municipios. Hay millones de personas que trabajan o tienen un pie en la informalidad y en la formalidad que no pagan. Sí, o sea, ¿cómo ordenar eso? Este año la miscelánea fiscal que estamos discutiendo, va a hacer este análisis para hacer que la base de los contribuyentes tenga un mayor crecimiento, que es el propósito, pero para nosotros es fundamental prepararnos para lo que será la gran convención hacendaria en año y medio, donde es necesario revisar a detalle los componentes del ingreso, ingresos, derechos, productos, aprovechamientos y recursos externos. Necesitamos hacer una revisión de fondo de el componente de ingreso y del componente de egreso y de la deuda. Distribución. El tema de la deuda y la ley de disciplina financiera es un tema que ya es necesario abordar para... Usted propuso una ley, ¿no? Sí, déjame decirte que el día que estuvo el secretario de Hacienda con el coordinador, el senador Ricardo Monreal y Arturo Herrera, les compartí que venía realizando, desde que fui diputado federal y estuve en la Comisión de Hacienda, hicimos una revisión sobre el reto de los estados y los municipios. Yo fui presidente municipal a los 22 años, en el 93, 96 en Puebla. Y una gran mayoría de municipios, Alicia, Mauricio, están al borde del colapso. Apenas tienen para pagar la nómina. 2.400 municipios, 32 estados. Muchos estados y municipios recibieron compromisos de pago que les están generando una presión financiera enorme. Así están una gran cantidad de estados. Se necesita un reordenamiento de las finanzas. Un reordenamiento, Mauricio, Alicia, que nos permita renegociar la deuda. Muchos de esos contratos o compromisos de pago fueron acordados de manera leonina. Y nuevamente un componente que es el eje central de lo que le pasó al viejo régimen, la corrupción, el saqueo, el abuso del poder, la complicidad. Este es el componente que llevó a nuestro país pasar de 500,000 millones de pesos de deuda en 1990 a 2018 a 10 billones. Antes de irnos, creo que es importante mencionar en esta búsqueda de justicia fiscal, hay voces muy atendibles del sector privado que están seriamente preocupados en un momento dado que se ponga ahora sí que a nivel de delito equiparable con narcotráfico, problemas de evasión o elusión, que esto puede derivar pues ahora sí que en no atención del debido proceso y sobre todo que puede llevar a cierta... La presunción de inocencia debe prevalecer, lo decía el secretario de Hacienda, ¿no? Y que podría poner en entredicho el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo lograr ese equilibrio de justicia? Sí, justicia, pero al mismo tiempo el debido proceso. Te digo.
Fueron 11 meses de discusión, de diálogo, de análisis, de escuchar a todos. Fueron 15 modificaciones que se hizo al documento original y al final, en la discusión en el Pleno, el coordinador, senador Ricardo Monreal, presentó una reserva al artículo 113 de la Ley contra la Delincuencia Organizada para asegurar y distinguir entre los evasores peligrosos y los no peligrosos, para distinguir al primo evasor, al que por primera vez... ¿Está metiéndose en esa bronca? Está metiéndose por desconocimiento, porque lo engañaron, porque no supo qué pasó, pero también hay una clasificación con respecto al monto de lo que podría significar la posible evasión. Ya como crimen organizado. Sí, 8 millones de pesos, que en la fórmula anual serían cerca de 30 millones de pesos. Esto evidentemente clasifica al que realiza la actividad reiterada contra quien no lo realiza de manera reiterada. Pero también hay un procedimiento. Hay un procedimiento que sigue desde la auditoría, el procedimiento que sigue con la investigación que hace la Procuraduría, con la carpeta de investigación que hace para canalizarlo al Poder Judicial. Es decir, hay todo un procedimiento y una clasificación entre esta subdivisión con respecto a los montos para los que se va a tipificar quien podría considerarse un primo delincuente o un primo evasor o un evasor que reiteradamente utiliza este tipo de facturaciones. ¿No va a ser como dijo el secretario de Hacienda, que sería conveniente revisar y subrayar que en todo el proceso debe prevalecer la presunción de inocencia? Sí, indudablemente que el procedimiento jurídico se persigue, pero algo que hemos comentado y yo quiero aprovechar para decirles, este es un tema a favor de los empresarios porque... Honestos. Sí, es que el empresario es honesto. El empresario es honesto. El empresario promueve la inversión y genera empleos en nuestro país. Nosotros estamos a favor de ellos. El gran tema es los competidores desleales. ¿Quién le compite deslealmente al empresario? El que no paga impuestos. El que no paga impuestos, el que introduce mercancías bueno, robadas. Nos compite a nosotros, a los ciudadanos. El contrabando. Sí. El contrabando. El que todo se lo mete en efectivo. Entonces, lo que necesitamos es eliminar ese círculo vicioso. Pero además, el problema de la corrupción, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, viene de arriba abajo. Es decir, no nace del empresario la corrupción, nace del poder. Desde el poder político, desde la presidencia de la República, desde los gobiernos de los estados, desde las cámaras, desde los senados, desde las legislaturas, se creó todo un sistema de corrupción. Desde el poder judicial se creó todo un sistema de corrupción donde se amparaba, donde la impunidad, la complicidad, la evasión. Es articularlo, Tomás. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos a un año, pero hoy lo importante es que los ciudadanos tengan la certeza de que las contribuciones que aportan se están ocupando y no se están quedando en manos de los políticos, que eso era un reclamo social de todos, de todos. Si no, denunciemos. Pues y si no, bueno, hoy la corrupción es delito grave, cárcel a los políticos corruptos, políticos que se hicieron delincuentes que se hicieron políticos y se disfrazaron de empresarios. Pues por mí que los amarren como puercos. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta billetera, el senador Armenta. Gracias. Mauricio, gracias a ustedes, a la billetera. Que sean muchas veces. Muchas gracias. Ya verá que sí.